Hola amigas y amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy les quiero hablar del inicio de la temporada de otoño. Empieza la mejor parte del año, en mi opinión. Me gusta mucho decorar mi casa para las festividades, empezando en otoño. Y sinceramente las decoraciones y esta época festiva me pone de un mood muy romántico, apasionado, y me encanta esta etapa del año, me encanta decorar y lo disfruto mucho con mi familia. Hacemos fiestas, toda la familia viene, preparamos comida, hacemos karaoke en el patio y la pasamos muy bien. A nosotros nos gusta mucho entretener. Entonces, hoy es día 3 de septiembre y para mí empieza la temporada de otoño. Yo sé que hay otras personas que han empezado temprano, han empezado a decorar en agosto. Eh, y yo hubiese querido empezar mucho antes, pero estaba tratando de aguantarme por lo menos a que empezara septiembre. Tengo este arbolito, lo compré en Walmart y lo sacan para Navidad, ¿ok? Y es un arbolito de LED sencillito. Y como pueden ver, el precio costó $38 y es de 5 pies. ¿Qué pasa? Yo hace mucho tiempo quería tener un arbolito que lo pudiera usar no solamente para Navidad, sino que pudiera ponerlo desde que empieza el otoño, decorarlo para otoño, para Thanksgiving, um, para Halloween, para Christmas, y seguir hasta all the way, hasta inclusive el Día de los Enamorados y también para el Día de los Huevitos, que creo que es en marzo o abril, que yo decoro con conejitos. Entonces, esa es la idea. Pero yo tengo como 5 árboles de Navidad, grandes, inmensos, pero me cuesta mucho trabajo sacarlos, decorarlos. Y quería algo sencillo, que no pasara tanto trabajo y se viera fino y bonito. Entonces creo que esta es la idea. Mide 5 pies, ya los saqué y se los voy a mostrar antes que los empiece a decorar. Aquí está el arbolito, ¿ok? Eh, Inclusive sin decoración, plain, simple, se ve bonito, se ve fino. Aquí tienen las luces de LED. Sí tuve que al principio, cuando lo saqué de la caja, desenredarlo y me tomó un poco de tiempo. Tuve que hacerlo con mucha paciencia, ¿ok? Porque se pueden caer los cablecitos. Sí, los haces muy tosco y muy duro. Entonces, aquí lo tengo presentado. Va a ir en esta esquina que divide mi cocina de la sala. Luego le enseño la sala cómo la decoraré. Entonces lo tenemos aquí y la idea es ponerle pocos, no mucho, porque me gusta simple, pocos detalles de fall. So, estas decoraciones, que es como imitación a leather, a piel, son del Dollar Tree. Y este dice Harvest y la calabacita dice Grateful. Y viene por $1, vienen dos, ¿ok? 2 piezas por $1. Entonces yo compré 3, solamente lo voy a poner 6 porque no me gusta muy cargado, lo quiero sencillo. Estas calabacitas es para otra decoración, no son para el arbolito, pero luego les enseño para qué la quiero. Y aquí tengo unas bolitas de decoración en color naranja, diferentes tonalidades, y los alambritos para colgarlas en el arbolito. Este arbolito obviamente no es muy estable o fuerte, entonces tengo que poner cosas que no pesen mucho, que no sea muy heavy. Para Halloween lo que tengo pensado es combinar bolitas naranjas con negras, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos el arbolito, ¿ok?
Ok, amigas, aquí estoy. Ya preparé las bolitas con los ganchitos. Las tengo aquí en el piso sobre una bolsa porque sueltan mucho brillito. Em, y estas piececitas de imitación a piel las voy a poner sin ganchitos. Las voy a poner directamente así. Ok, entonces vamos a empezar con las bolitas. Ya las tengo preparadas con los ganchitos y vamos a empezar a ponerla. Alright, so si se fijan, este arbolito tiene unas piececitas, déjame ver si les puedo mostrar, que tiene como forma de ganchito, que es para poner los ornamentos. Ok, so ahí es donde vamos a calzar o colgar las bolitas y los ornamentos. Y de hecho, siempre es bueno empezar con los ornamentos más grandes, ¿ok? Los ornamentos focales que nos dan un mayor impacto. Entonces vamos a empezar con estas piezas que son más grandes que las bolitas, ¿ok? So, vamos a ver aquí. Como tengo 6 solamente, pues vamos a distribuirlas. Ok, y de hecho, donde había puesto la bolita, creo que ahí quiero poner uno de estos ornamentos. Ok, esto es una hojita otoñal y dice Harvest. Del dólar, todo es del dólar menos el arbolito, ok. El arbolito es de Walmart. Ok, aquí tienen. Ahora pondremos una calabacita. Ok, vamos a poner la calabacita aquí. Ok, ahora si se fijan, estos alambritos o cablecitos donde se ponen los ornamentos vienen en diferentes dimensiones. Unos salen más hacia adelante, otros están más hacia adentro. Las piezas más grandes que son estas, que son los ornamentos focales, es bueno para darle dimensión, traer uno hacia afuera, uno hacia adentro, uno hacia atrás o quizás aquí, porque si los pones todos hacia afuera y después las bolitas caen solamente adentro, no le das dimensión al arreglo. Entonces siempre es bueno. Y como sabemos que tenemos 6, tenemos que saber cómo distribuirlos. Ok, so aquí arriba, ok, en la parte de arriba del árbol, pero en uno de los alambritos traseros de la parte de atrás, le voy a poner otra hojita. Ahora vamos a poner, como aquí tenemos una hojita, la próxima que voy a poner de este lado va a ser una calabacita para poder ir variando. Vamos a poner aquí abajo. Ok. Alright. Vamos a ver ahora. Entonces aquí afuera, en este de aquí afuera, le ponemos una hojita otoñal. Y quiero que quede de frente a la puerta el diseño que dice Harvest. Y podemos doblar los alambritos. Ok. Aquí tenemos otra. Y esta es la última, chicas. La voy a poner aquí detrás. Pero que el letrerito que dice Grateful, obviamente, tratar de virarlo para que esté de frente a la puerta. Ahí está mi puerta. Ok. ¿Y saben qué? Tengo muchas aquí y aquí me vendría una bien. Ok, entonces vamos a quitar. Vamos a quitar esta de aquí. Y la vamos a poner aquí. Ahora les enseño cómo va quedando desde un ángulo más lejos para que vean. Ok. Les enseño cómo va quedando. Disculpen, chicas. No sé si saben, lo dije en el video anterior, que de hecho es mi primer videito. Soy nueva en YouTube y estoy probando y aprendiendo. Estoy con una sola mano porque la otra tengo mi cámara y no me ha llegado el tripod que me compré. Entonces ahí vamos, aprendiendo poco a poco. Estoy aprendiendo a editar los videos. No tengo una persona que me lo haga, obviamente, porque estoy empezando ahora.
Y estoy pasando un poquito de trabajo, pero ahí le voy llevando, aprendiendo. Así que cualquier consejo que me puedan dar aquellas o aquellos que ya tengan un canal de YouTube, si me quieren ayudar con consejos, qué debo comprarme, qué debo hacer, qué debo mejorar. Yo espero que los primeros videos no se, quizás no me vayan a quedar tan bien, pero a medida que pase el tiempo y vaya aprendiendo, pues los voy perfeccionando y voy mejorando. Aquí tenemos las piezas de piel o imitación a piel. Esta quisiera que me quedara de frente, pero bueno. El arbolito está un poquito inclinado, pero como es de plástico o PVC, no pesa nada. Entonces ahí tengo que irle, después lo acomodo y lo voy tratando de jugar con él. Aquí tenemos las piezas de color café oscuro, carmelita. Ahora vamos a ir poniendo las bolitas. Ok, aquí tenemos una y yo creo que voy a poner la cámara ya a descansar en un área y yo para poder utilizar las dos manos porque ya me vieron de cerca qué estoy haciendo. Quería mostrarle primero de cerca cómo es que se enganchan, que tienen que tienen las piececitas, los alambritos para enganchar, ¿ven? Aquí. Y bueno, ojalá chicas, y este arbolito si no tienen, ojalá esté en Walmart otra vez este año. Ok, ahí tenemos. Vamos a coger más. So, aquí puse una bola brillante. Aquí puse una de brillito. Vamos a poner una opaca ahora. Esta es una más opaca. So, hay que ir variando, ¿ok? Entonces aquí atrás. Ok, aquí va una. Voy a poner la cámara de lejos para que puedan ver. Aquí está muy lejos, creo. Ok. Ok. Aquí ponemos una. Aquí ponemos una. Ponemos una. So, como ven, solamente estoy incorporando dos colores. El naranja de varias tonalidades de naranja, más brilloso, más opaco. Y el color café oscuro, el color carmelita. Solo dos colores y obviamente el blanco del árbol. Me parece más fino así. No quiere decir que no me gusta integrar otros colores, pero quiero hacerlo simple y fino este año. Ok, entonces vamos con este. Aquí vemos. Donde quiera que veamos un ganchito para colgar, aprovechenlo. Y para que se vea llenito. Ok, aquí hay uno. Se cayó una bolita. Ok, vamos a poner esta. Y ahora recojo aquella. Ok. Y esta por aquí atrás. Bueno, y con este agacha y sube, estoy haciendo un poco de ejercicio. Vamos a ver. ¿Dónde queda? Ok, aquí. Aquí. Chicas, este arbolito se llama Willow Tree, ¿ok? Con LED lights, para que sepan si les interesa. Ok, y solo me queda
Bueno, muchachas, y así quedó. Este es el look final. Les voy a tratar de hacer como un 360 más o menos de mi salita. Ok, con los cojines. Solamente tengo los cojines y el arbolito. Recuerden, me falta decorar esa mesa. Ok. Y así se ve el arbolito de lejos y de cerca. Y quería darles eh, la palabra del día. Yo estaba pensando, bueno, como soy nueva en YouTube, ¿qué puedo hacer un poco diferente? Y pensé, bueno, vamos a hacer algo un poco instructivo también. Y es que en cada video trataré de darles la palabra del día. Y va a ser una palabra, perdón chicas, una palabra nueva hasta para mí. A mí me gusta ampliar mi vocabulario. Entonces digo, bueno, mientras yo aprendo, pues todos aprendemos en el canal. Entonces, la palabra del día de hoy, que es relacionada con el tema del otoño, es panoplia. Y la voy a poner en la cajita de descripción. Entonces, bueno, ya saben, panoplia, para describir la diversidad de colores de las hojas otoñales de los árboles. So, espero que la hayan disfrutado y ahí les tendré más videitos cuando decore la mesa y cuando decore mi cocina, mis baños, mi front porch, mi back porch y ahí veremos muchos más. Gracias por visitar mi canal. Les agradecería si me pueden dar una manito arriba y suscribirse a mi canal para que me puedan ayudar a crecer. Este es mi segundo videito, creo, ¿ok? Espero que les guste y espero que me puedan venir muchas ideas para crear contenido bonito para ustedes y quisiera inspirarlas para que decoren su casa y disfruten de su casa, que es el santuario de uno. ¿Ok? Besitos chicas y hasta otro momento. Chao.